Y se está ganando la llamada. Los últimos 5 capítulos del libro de Salmos hablan de alabanza al Señor, que es como el objetivo de los salmos. Pero las divisiones que tiene son los salmos didácticos y de sabiduría, los salmos reales, los salmos de acción de gracias, los himnos, las súplicas, como dijimos, los salmos reales que hablan del rey, y los salmos que son cánticos. Entonces podemos decir que está dividido en ese orden de idea. Es más, está dividido en 5 libros o secciones. Entonces eso lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Las secciones en que está dividido el libro, y vamos a ver algunas palabras que aparecen antes del título del libro, pero que nosotros no entendemos y que muchos de los estudiosos no tampoco alcanzan a comprender con exactitud el significado de las palabras que están encima de los salmos. Entonces dice, el libro de los salmos es una parte fundamental del Antiguo Testamento. Está estructurado en 5 secciones principales o 5 libros. Esta división no solo facilita la lectura y comprensión, sino que también permite apreciar la variedad de temas y estilos que se encuentran dentro del libro. Los 5 libros son: libro 1, y así aparece en la Biblia, solo que a veces no nos detenemos a mirar. Bueno, algunas Biblias lo tienen. El libro 1 es el Salmo 3 hasta el 41. Aquí se refiere al dolor o a tener fe. Entonces dice que Salmo 3 nos dice: oh Señor, cuántos han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí. En el Salmo 4 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Por eso que dice que es el libro del dolor, pero también hay fe. En el 5 dice: escucha, oh Señor, mis palabras, considera la meditación mía. Estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y alzaré mi mirada, porque tú no eres un Dios quien ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. Aquí está diciendo ya quién es Dios. Entonces, salmo del dolor, pero también de fe. Hay fe en que el Señor escucha y resuelve. El libro 2 va desde el Salmo 42 hasta el 72. El libro 2 como el libro del deseo. Vamos a leer uno por aquí. Salmo de Asaf. Dios es el juez. El Todopoderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto en sacrificio. Este es de los Salmos, el libro 2. El 42 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y compareceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios?
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mire, qué hermoso. Cómo pasaba con la multitud, iba con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza con la muchedumbre en fiesta. Aquí el deseo del Señor, deseo del hombre para con Dios, de poder estar en él. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste los pueblos y los arrojaste. ¿Por qué no se apoderaron de la tierra por su propia espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ello? Estamos viendo aquí el deseo que tiene la persona, el salmista, y eso nos lo dejaron para que nosotros aprendamos y podamos también llegar al Señor así, con ese corazón abierto, rendido delante del Señor. Por eso que dice que es un libro de oraciones, porque está hablando con el Señor. El libro 3 va desde el capítulo 73 hasta el 89. Dice que es el libro de la experiencia de Dios. Fidel, buenas noches. El libro de la experiencia de Dios desde el 73 al 89. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero yo casi, pero yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. No están en los afanes de los mortales, ni son azotados como los demás hombres. La experiencia de un Dios, la experiencia de un soberano, la experiencia de un grande, la experiencia de un todopoderoso. Ese es el Salmo, el libro 3. El libro 4 dice que nos habla del reino de Dios y va desde el capítulo 90 hasta el 106. Ese es el que habla del reino como tal. Señor, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, y desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú vuelves al hombre a la destrucción y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los haces pasar como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Está hablando del reinado, está hablando, y el reino es todo. El reino es todo lo que existe, que él gobierna. El Salmo 91 dice que es probable que lo haya escrito Moisés. Dios es refugio y fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y baluarte mío, mi Dios, en él confiaré. Sin duda él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Te cubrirá con su pluma y debajo de sus alas estarás seguro. Es el salmo que usa la gente como para protección. El 92 nos dice, cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad en las noches. Cuando nos está diciendo que por la mañana hablamos de la bondad del Señor y por la noche quiere decir que tanto al levantarnos como al acostarnos nos dirigimos al Señor para encomendar el día, para encomendar todas nuestras actividades, para que nos guarde, para que tengamos éxito, en fin, para tantas cosas desde la mañana.
y al anochecer para agradecer, para decirle gracias, Dios. Y el libro 5, el libro de la alabanza eterna, y ya dijimos que desde el 146 se puede ver el objetivo real del libro, que es alabar al Señor. Los últimos salmos, el 146, son los que empiezan hablando de aleluya. Pero aquí empezamos con el Salmo 107 y nos dice así, aunque un salmo puede tener más de un tema. Entonces, por eso de pronto leemos y no alcanzamos a ver exactamente lo que nos está diciendo la división de estos libros. Dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo así los redimidos del Señor, a quienes Él ha redimido del poder del enemigo y los ha recogido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ella. Entonces, en todo medio de esto que está diciendo aquí, están alabando. Dad gracias al Señor por su gran bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabemos al Señor. Y leamos el 146 que nos dice, el 148 dice, aleluya, así empieza. Alabad al Señor desde los cielos, alabarle en las alturas. Alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos. Alabarle sol y luna, alabarle vosotros todas lucientes estrellas. Alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creados. Mire, aquí está hablando, alabemos al Señor, toda la naturaleza debe alabar al Señor. Entonces estos son los 5 libros o secciones en que se encuentran divididos los salmos para mayor comprensión. Como parte de los títulos de los salmos aparecen muchos términos técnicos cuyo significado ha quedado en la oscuridad. En la oscuridad porque no se sabe ciencia cierta, aun cuando hay algunas opiniones al respecto. Los mismos traductores de la Septuaginta tuvieron que reconocer que la explicación de esas palabras era oscura para ellos. Entre estas palabras encontramos al amor. Allí al empezar el libro de Salmo, cada Salmo podemos encontrar, si usted mira su Biblia, encontramos esas palabras. Y encontramos donde dice libro 1, libro 2, pero encontramos también que dice de quién es el Salmo y dice la palabra que de pronto vamos a querer entender en esta noche. Vamos a ver qué me dice aquí. En el Salmo 5 dice así, plegaria pidiendo protección al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Entonces, empieza en el versículo 1 el Salmo en sí. En el Salmo 3 dice, pero dice una palabra Selah. Esta palabra Selah va en medio de los salmos. Esta siempre la encontramos al terminar una frase. Pero hay una serie, en el 9 dice, al músico principal, antes de iniciar los salmos, antes, por eso dice en el título, dice acción de gracia por la justicia de Dios. Al músico principal sobre Mut Labén, Salmo de David. Y el Salmo 8 dice, la gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Y entonces empieza el Salmo como tal. Todas estas son las palabras que para muchos no hay una traducción correcta, exacta
Sí, sí hay alguna traducción, pero no hay una exactitud de lo que quisieron significar con estas palabras. Entonces, dentro de esas palabras está alamod, que puede significar vírgenes, y aparece en el Salmo 46, en el título. Por eso les digo, es antesito de iniciar el Salmo. En Primera de Crónicas 15, 19, 20, parece señalar a un instrumento de música, pues varios levitas eran cantores y sonaban címbalos de bronce, mientras que otros lo hacían con salterios sobre alamod. Eso que estoy leyendo está en Primera de Crónicas. Sonaban címbalos de bronce y otros con salterios sobre alamod. Y muchos interpretan alamod como que indica la voz de soprano. Entonces, algunos están hablando del instrumento y otros están hablando que se trata de la voz. Entonces, por eso es que se dice que no hay una exactitud en lo que significa. Otra palabra es Ajeleb Sahar. Puede significar sierva de la mañana. Aparece en el Salmo 22, en el título, o sea, arriba. Recuerden que estas palabras están antes de, al inicio. Puede ser una indicación de la tonada o del instrumento que se ha de usar. O sea, como ellos entonaban cántico, es más, allí dice en el estudio también que recitaban los himnos, recitaban, que no es cantar. Pero entonces cuando ya miraban la palabra, antes de empezar el salmo, ya sabían qué instrumento, ya sabían en qué nota, ya sabían cuál era la voz que iba a cantar o iba a recitar este salmo. Otra palabra es hitit, que ya se las leí ahí, en el encabezamiento de los salmos 8, 81 y 84, aparecen las palabras sobre hitit. No se sabe exactamente cuál es su significado, pero la mayoría de los estudiosos la relacionan con el nombre de Gad. Piensan que se trataba de un instrumento típico de la ciudad de Gad. Entonces, están hablando aquí del instrumento. Otra palabra es Ma'alad. Aparece en el encabezamiento de los Salmos 53 y 88. Algunos piensan que la expresión sobre Ma'alad es una referencia a una melodía bien conocida en la época de la composición. Otros que señala el salmo para ser usado por personas enfermas o en aflicción. O sea, que cuando veían la palabra mala, esto era para las personas que estaban enfermas, podían usar este salmo. Imagino que iban a decirle al Señor de su dolor, de sus circunstancias que estaban pasando. Otra palabra es masquil. Mire, son un poco de palabras. Se ha sugerido que significa instrucción o meditación. Aparecen los encabezamientos de los Salmos 32, 42, 44, son un poco, 45, 52, 53, 54, 55, 74, miren, un montón. O sea, tiene un significado, porque no le van a poner allí por ponerla. El hecho de que no lo entendamos, de que no sepamos a ciencia cierta, no quiere decir que no tiene valor. Sí tiene un sentido. Mitán, palabra que aparece en el título de los Salmos 16, 56 al 60. No se conoce su significado. Algunos explican que señala a un poema o escrito. En hebreo el término se escribe con K, mitán, pero en Isaías 38, 9, mire, ya no solo están los salmos, sino que aparece también en algunos libros, como leímos ahorita Primera de Crónicas. Aquí está hablando de Isaías 38, 9. Antes de una oración o poema se dice que es mitad, escrito de Ezequías.
El cambio de la M por la B al final de una palabra no es extraño en el hebreo. Miremos qué nos dice Isaías 38:9 para poder entender un poquito. Isaías 38:9. Aleluya. Bueno, 38:9 nos dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, que cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mi día iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Had en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombres con los moradores del mundo. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Antes de una oración o poema se dice que es mitad, o sea, que es un escrito de Ezequías, que es mitad de Ezequías. El cambio de la M por la B al final de una palabra no es extraño en el hebreo. Entonces estamos hablando aquí que cuando vemos esta palabra estamos refiriéndonos a Ezequías. Es posible que estos salmos fueran interpretados con acompañamiento de arpas. Mulabén puede significar muerte de un hijo. Aparece en el título del Salmo 9. Al indicar sobre la muerte de un hijo, es posible que se estuviera señalando una melodía que era muy conocida entonces. Con ella, pues, sabría de cantar el salmo. Está hablando de la melodía, ya que no está hablando ni de las palabras, ni de cómo canta, ni del instrumento, sino de la melodía que le colocan cuando se refiere a la muerte de un hijo especialmente. Neginó, indicación que aparece en los títulos de los Salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76. Esta palabra también aparece muchas veces en los Salmos. No sé quién está allá. Generalmente se interpreta que significa música de instrumentos de cuerdas. Entonces, ¿qué estaba diciendo cuando aparecía esta palabra allí en el Salmo? Oiga, no van a tocar tambores, no van a tocar flauta, van a tocar cuerdas, van a tocar arpa, van a tocar violín, no sé qué otros instrumentos pudieran tener allí. Seminit probablemente significa sobre la octava. Aparece en el título de los Salmos 6:12. En Primera de Crónicas 15:21 se nombran levitas que tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, como significado de seminit. Se sugiere primero un instrumento de 8 cuerdas y B para el octavo estadio de la liturgia o C voces a una octava más baja. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Cuando nosotros vamos a tocar un instrumento, hay un solo lenguaje para que la gente pueda entenderlo y pueda recibir cómo se interpreta. Entonces tenemos las notas musicales que son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero cuando repite otra vez, entonces la octava. Pero puede ser una octava más alta, de izquierda a derecha, entonces eso sería una nota más aguda, la octava de do. Pero si vamos hacia la izquierda, es una nota más grave. Entonces, por eso era lo que le estaba significando aquí Semini, que debía ser en una octava. Sigayón aparece en el encabezamiento del Salmo 7. Algunos piensan que es una indicación a la forma en que debía ser cantado, probablemente como un lamento. Esto es parecido como a la palabra que se usa cuando la muerte de un hijo, porque si hay un lamento, pero solamente lo menciona aquí en un solo salmo. En otros casos en que ha sido posible hacer una traducción aproximada, aparecen otras palabras como cántico gradual al músico principal.
También existe la palabra Selah, que ya les dije, que esta no va al inicio, sino que se inserta dentro del texto de los Salmos. Aparece frecuentemente en los Salmos 71 veces, imagínense, si no es importante. En Habacuc 3 veces. En la mayoría de las ocasiones se presenta al final de un verso. Entonces estas son las palabras que debemos tener. Nosotros de pronto, como no tocamos instrumentos, no miramos eso, pero sí tiene un valor, tiene un sentido para los que conocen de los instrumentos. Se especula si se trataba de un signo de carácter litúrgico que servía de advertencia a los adorantes para que hicieran algo en el momento que se indica. Pero podría también tener un sentido literario o musical. En el Salmo 3, por ejemplo, después de los versos 1 y 2, aparece Selah. Luego, tras los versos 3 y 4, y finalmente después de los versos, y ahí tienen un poco de salmos donde aparece la palabra Selah, y ni siquiera esos son suficientes, sino que dice etcétera. La palabra Selah. Bueno, ahí terminamos con las palabras que no tienen un significado claro. Entonces vamos a mirar qué tan importantes son los salmos para nuestra vida. Pudiéramos decir que son una descripción de la manera en que respondemos a Dios, la manera como respondemos a Dios. Recuerden que son oraciones, recuerden que estamos mostrando nuestras emociones o las de salmita, igual cuando nosotros lo hacemos. A veces se presenta a Dios en plena majestad y gloria. Nuestra respuesta entonces es de asombro, sobrecogimiento y temor. Cuando dice en el Salmo 68:32, reino de la tierra, cantad a Dios. Imagínense, está hablando de todos los reinos, de todos los poderosos, de todos los grandes, tienen que cantarle a Dios, porque delante de él toda rodilla se doblará y toda boca confesará su nombre. Entonces dice aquí que la respuesta nuestra ante esa majestad es asombro. Otros salmos muestran a Dios como Señor amante que participa en nuestra vida. Nuestra tendencia en ese caso es acercarnos a su solaz y amparo. Cuando hablamos de su solaz, está hablando de su consuelo, el que aligera nuestras cargas. Entonces, cuando tenemos problemas, cargas que no podemos llevar, dice él, tomad mi yugo, que es fácil y ligero, y dejar las cargas en él. Por eso dice, la tendencia es acercarnos a su solaz y amparo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El 23:4. Dios es el mismo en ambos salmos, pero nuestra reacción se ajusta a nuestras circunstancias. Tanto en el Salmo 68:32 como en el Salmo 23:4. Dios es el mismo. Grande y poderoso, bueno, misericordioso. Otros salmos pudieran catalogarse mejor como clamores contra Dios y las circunstancias que como respuesta a la percepción de su gloria y presencia. Ya hemos dicho otras veces que clamar no es mecánico, que clamar no es solamente con la mente, con el conocimiento, porque podemos aprendernos el conocimiento y recitarlo. Es más, aquí vamos a ver que el mismo Jesús recitó algunos salmos y Moisés también recitó. O sea, es la mente. Pero aquí está hablando que el clamor, ¿no? Cuando está hablando del clamor, está hablando de dentro de tu corazón, de tu alma,
no es mecánico, no es un conocimiento solamente que voy a expresar, sino que voy a derramar mi corazón y voy a pedirle al Señor, o voy a expresarle mi amor, o voy a expresar su grandeza, voy a alabarle, voy a darle gracias, lo que sea. Pero lo que está diciendo es que no es solamente con el entendimiento, sino que viene de la profundidad de nuestro ser. Ahora miremos a Cristo en los salmos. Muchos de los salmos anticipan directamente la venida del Mesías y Rey, descendiente de la línea de David. Tenemos el Salmo 2, el Salmo 18, 20 y otros más. Vamos a ver el Salmo 2, cuando dice que el Salmo 1 y el Salmo 2 son diferentes porque no se conocen sus autores, pero que allí podemos ver eh, las cosas esenciales de los salmos. Vamos a ver, Salmo 2, Salmo 18, Salmo 20, dice aquí. Te oirá el Señor en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defenderá. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ahí aparece la palabra Selah. Te concede conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla el Señor todas tus peticiones. Aquí, ¿de quién está hablando? Aquí está hablando de Cristo Jesús. Porque el Señor, el único que pudo pedir, el único que se pudo presentar como tal, y Él pidió en vez de nosotros, para que nosotros hoy podamos tener el convencimiento ese. El Salmo 21 también dice, el rey se alegra en tu poder, oh Señor, y en tu salvación se gozará mucho. Aquí en un comentario dice, este salmo muestra la exaltación y coronación del Mesías como rey sobre toda la tierra y su nombramiento como la fuente y canal de bendición para todas las naciones. El deseo de su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Aparece la palabra Selah. Esto fue parcialmente cumplido en David, pero será completamente cumplido en el hijo de David, o sea, el Mesías. En muchas partes hablan del hijo de David porque viene de la misma línea y hablan del Mesías. El Salmo 47. Salmo 47, Cristo en los Salmos. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la excelencia de Jacob, al cual amó. Otra vez aparece Selah. Subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Cuando está hablando del Rey, está hablando de Jesucristo. Como Cristo descendía directamente de la línea real de David, los salmos mesiánicos a menudo se refieren a él como hijo de David o usan a David como un tipo de Cristo. Es decir, cuando leemos que David o el hijo de David, la descendencia de David, está hablando de Cristo. Algunas profecías mesiánicas específicas y su cumplimiento lo encontramos en el capítulo 2, versículo 7 del Salmo. Pero en Mateo 3:17 nos está hablando que Jesús
también mencionó esos salmos. Mateo 3:17 dice, en el 16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí estamos viendo que no solamente el Salmo, sino que también el Evangelio está mencionando el Salmo, el Hijo de Dios. Mateo 3:17, 16:10. Mateo 16:10, a ver qué nos dice. Aquí está hablando de la levadura de los fariseos. Dice, en el 9, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Aquí está hablando de Cristo, que tiene que ver con el Salmo 2:7. Miremos qué nos dice el Salmo 2:7. Salmo 2:7. Ay, cuando uno quiere caminar rápido con la Biblia, no camina. Dice el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces eso es lo que está hablando, mi hijo eres tú, que lo dice el Salmo y lo dice después el Evangelio. Marcos 16:6-7 también lo menciona para reafirmar Marcos 16, el Evangelio. Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Está hablando mi hijo, aquí aparece también en la escritura de los evangelios. Y así muchos más. Algunas profecías están a medio cumplir y otras sí están cumplidas completamente. Los salmos hablan mucho de la persona y obra de Jesucristo. El Salmo 22 contiene una extraordinaria profecía de la crucifixión del Señor. Jesús citó este salmo al morir en la cruz. Salmo 22:1. Y lo relaciona con Mateo 27:46. Vamos a ver primero Mateo, que lo tengo aquí. 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está hablando de la crucifixión. Y el Salmo 22 también nos habla de la muerte de Jesús. Por eso es un salmo mesiánico. Salmo 22:1 dice, Dios mío, las mismas palabras que usó Jesús. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Aquí dice, entre las palabras de difícil entendimiento, dice al músico principal sobre Ajelet Sar, Salmo de David.
¿Quién le dijo a David cómo? Ese es un salmo profético, un salmo mesiánico. Jesús pronunció este salmo al morir en la cruz. Otras profecías mesiánicas de los salmos que se cumplieron en la vida de Cristo son que sería un sacerdote del tipo de Melquisedec. En el Salmo 110:4, un sacerdote del tipo de Melquisedec. 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando hablamos de Melquisedec, dice que no tiene genealogía, no se sabe de dónde apareció, pero se menciona. Entonces no tiene principio ni fin allí, Melquisedec, pero que este que está hablando aquí el salmista es del orden de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. Otra cosa que menciona allí el Salmo es que oraría por sus enemigos. Salmo 109:4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. En pago de mi amor me han sido adversarios. O sea, el Señor oraba por los malos, por los perversos, y no devolvía mal por mal, sino que antes oraba por ellos. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Aquí estamos viendo lo que dice el Salmo 110. Y que también lo podemos encontrar en Hebreos 5:6. Dice, oraría por sus enemigos y su trono sería eterno. Salmo 45:36. Salmo 45, las profecías que se cumplieron. 45:36. Aquí tengo algo que no concuerda. Será 3. Bueno. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, porque esto no me concuerda ahí. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Está hablando del rey, su trono sería eterno. Vamos a ver qué nos dice Hebreo 1:8. Hebreo 1:8 dice así. Mas del Hijo dice, hablando de los ángeles, pero dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tú, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está hablando del trono eterno, de la eternidad, reinando por siempre. En los salmos también podemos decir que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Dios habló por medio de ellos. Esto lo dijo el mismo Jesús. Marcos 12:36. Jesús dijo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Esto es lo que dijo Jesús en la cita de Marcos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y esa cita de Marco la encontramos en el Salmo 110:1. Vamos a ver.
Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí vemos a Cristo en los salmos. Después que resucitó, se reunió con sus discípulos, les habló diciendo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto nos lo dice el Evangelio de Lucas 24:44. Entonces estamos viendo cómo el mismo Jesús o los que escribieron los evangelios están hablando de los salmos. Lucas 24:44. Lucas 24. Cristo en medio de los salmos. Es que la mayoría de los libros aparece Cristo, aunque esté escondido, pero si nosotros buscamos la revelación, lo vamos a hallar. Veinticuatro, 44. Y les dijo, estas son las palabras que hablé, estoy leyendo en Lucas, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces era necesario, los salmos hablan de Cristo, los salmos son proféticos. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá. Y el apóstol Pablo dice que podemos ser llenos del Espíritu Santo a través de los salmos. Efesios 5:18-19, nos lo dijo el apóstol Pablo. A través de los salmos podemos tener las promesas. 5:18-19. Para ser llenos del Espíritu Santo, nos dijo el salmista, nos dijo el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, con mayúscula, sea el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que una manera de ser llenos del Espíritu Santo es a través de los salmos, cantando himnos, cánticos espirituales. Pero dice el apóstol que no solamente podemos ser llenos del Espíritu por medio de los salmos, sino que podemos desatar el poder de Dios orando y cantando, como ocurrió en la cárcel en la ciudad de Filipos. Eso lo encontramos en Hechos 16, 25, 26. Dice que los que estaban presos empezaron a cantar himnos. ¿Y cuáles eran los himnos? Los salmos. Entonces ellos cantaban himnos y a través de cantar los himnos, pero cantándolo con el corazón, las puertas de la cárcel se abrieron y salieron los presos. 25, 26. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quién abrió las puertas de la cárcel? El Señor, a través de cantar los himnos. Podemos abrir las puertas de la cárcel. Podemos romper cadenas a través de los salmos, cantando himnos. Y con los salmos podemos cantar las promesas de Dios. El Salmo 2, de 7 al 8, dice,
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un decreto, ya el Señor decretó que somos hijos a través de Cristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo referido a Cristo, es decir, es un salmo mesiánico que fue recordado por los apóstoles y toda la iglesia cuando fueron amenazados y se les prohibió predicar que Cristo había resucitado. Entonces ellos cantaban estos signos cuando se les prohibió predicar. Entonces toda la iglesia unida de manera unánime a una sola voz oraron diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Eso está ahí en Hechos 4, 24, 26. Toda la iglesia repitió el Salmo 2 de memoria, porque lo había cantado muchas veces y ahora repetían palabra por palabra en su oración. Porque cuando uno se llena de la palabra de Dios, cuando ora, lo que ora es la palabra de Dios. Es que esta es la oración que tiene respuesta. No tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad, sino que estamos orando de acuerdo a la palabra. Él ha dicho que nos protege, Él ha dicho que nos defiende, Él ha dicho que nos bendice, Él ha dicho que sana, Él ha dicho que tantas cosas a favor nuestro que estaremos con Él. Entonces, cuando nosotros oramos conforme la palabra, entonces esa palabra tiene cumplimiento porque es la promesa de Él. Con los salmos podemos ver a Cristo en la cruz. El Salmo 22 comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las mismas palabras que Jesús pronunció cuando estuvo clavado en la cruz, de lo que deducimos que estuvo recitando este salmo. Aquí no estaba cantando porque no estaba en un momento para cantar, estaba en la cruz, pero sí expresó, sí lo recitó, como le había dicho en principio, recitó el salmo, como también Moisés recitó un salmo. Al repetir este salmo, Jesús estaba cumpliendo todo lo que de él decía. Es una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Todo lo que los evangelios describieron al relatar la crucifixión de Cristo estaba escrito en el Salmo 22, que anticipó, profetizó su sufrimiento en la cruz. El año antes, ya el salmista David y otros más estaban hablando de Jesucristo y como rey o de Jesucristo muerto y resucitado. Como vemos, los salmos no solo se cantaban, sino se recitaban, del mismo modo como lo hizo Moisés. Y en Deuteronomio vemos esto, Deuteronomio 32, 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. ¿De qué cántico está hablando allí la escritura en Deuteronomio? Los signos que ellos cantaban. Moisés no cantó, sino que recitó el canto. De igual modo lo hizo Jesús desde la cruz. Recitó el Salmo 22 a modo de oración y lo hizo en lugar de todos los que hasta el día de hoy dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo hizo para nosotros también. Con los salmos podemos ver el poder de su resurrección. El mismo Salmo 22 cambia el panorama a partir del versículo 22. El grito de angustia del que horadaron sus manos y sus pies se apaga y desaparece. Nace un nuevo día y la tristeza del dolor ya no está más. El que comenzó con la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora está diciendo que va a anunciar el nombre de Dios a sus hermanos. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El que dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, fue Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces está hablando aquí que anunciaré a mis hermanos. Y el apóstol le está hablando también de que Él es el primogénito entre muchos hermanos.
Y esto sucedió cuando se encontró con las mujeres que iban caminando de regreso de la tumba. Entonces él dijo, vayan y anuncien que lo encontraré, que estaré en medio de mis hermanos. Vayan adelante. Entonces, hasta aquí damos gracias al Señor por habernos acompañado. Gracias por permitirnos conocer los salmos. Realmente tengo que confesar que no conocía los salmos como tal. Había leído, los había visto, pero no tenía entendimiento de lo que estaba leyendo realmente. ¿Alguien puede decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo le pareció el libro de Salmos? No es malo, no es malo que expresemos nuestra tristeza, nuestra alegría delante del Señor. Bueno, como no tenemos nada más que decir, damos gracias al Señor por cada uno de los que se conectaron. Damos gracias por todos aquellos que van a más tarde a mirar el video. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, no tenemos sino agradecimiento para contigo, porque tú eres Dios bueno, tú eres Rey y Señor, tú eres el Dios eterno. Señor, ahora nos toca el viernes la cita con el pastor Ramón y viene Proverbios. Ya estamos para finalizar el módulo. Los que puedan ponerse al día con las tareas para poder tener el certificado de que hicieron el curso. Los que no están al día o que tienen poca asistencia no podrán tener el certificado. Bueno, bendiciones y un abrazo. Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Gracias. Gracias, Paz. Bueno, un abrazo. Gracias, pastora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos fuimos toditos. Ahí apareciste.